Chile elige. Bueno, y ahora en el segundo capítulo para debatir y conversar con los candidatos al Senado de la región de O'Higgins, estamos con 4 nuevos postulantes que los vamos a presentar. Javier Macaya de la Unión Demócrata Independiente, Mario Leyton del Partido de la Gente, Marcia Barrera de la Democracia Cristiana y finalmente Mónica Valentina Gómez Lira del Partido Comunista. Vamos a comenzar de inmediato con Javier Macaya. Las grandes empresas, Javier, deberían tributar en las regiones donde operan, es decir, los tributos de ellos deberían quedar en la región de O'Higgins. Yo creo que hay una discusión pendiente y creo que hay que aprovechar la constituyente hoy día, que es de las pocas oportunidades que yo vislumbro en términos de mayor descentralización, modernización del Estado yo creo que tenemos que buscar un equilibrio entre una región que produce riqueza importante, obviamente, en el tema de la minería y también, obviamente, la necesaria compensación a algunas regiones que no son capaces de producir tanta riqueza. O sea, creo que hay un equilibrio que se debe buscar, pero creo que la descentralización es la respuesta. No da lo mismo que una empresa se instale acá o que lo haga en Santiago y tenemos que avanzar en esa dirección. Yo creo que el proceso de regionalización, con todas sus imperfecciones, llegó para quedarse y tenemos que profundizarlo de cara al proceso constituyente. Mario Leyton, el tratamiento de muchas enfermedades depende fundamentalmente de la caridad de las familias, de las loterías, de los sorteos que se hacen en muchas poblaciones para ayudar a las personas enfermas. ¿Qué hacer para hacer frente a este tipo de situaciones en caso de que usted llegue al Senado? En los primeros meses del año hubo varias personas que tuvieron que recurrir a la caridad pública a través de los medios para que le depositaran en una cuenta de RUT para costear sus medicamentos o tratamientos. Me dio vergüenza ajena eso, porque eso es un deber del Estado. Entonces, apuntando a eso y apuntando de que hay personas que padecen de autismo, de Asperger, una persona que puede tener un accidente y necesariamente vaya a necesitar ortopedia, tratamiento psicológico. Entonces, la idea de esta ley única es condensar, modificar tal vez, de que todas esas disposiciones que están ahí perdidas en las diversas reparticiones del Estado se pongan al servicio de esa ley con la idea de ir en beneficio de estas personas. Vamos ahora con Marcia Barrera. Marcia, acá hay muchos índices bien preocupantes de violencia intrafamiliar, no solamente en las comunas rurales, también aquí en Rancagua. ¿Cómo hacer frente realmente y dar una solución a este problema que es creciente en esta zona del país? Yo casi perdí a mi último hijo producto de un ataque violento de mi ex marido, lo que me permitió llegar al hospital de Graneros y entré a un programa de BIF, donde ahí comencé a trabajar con mujeres víctimas de BIF en talleres donde trabajábamos la autoestima y terminado este proceso yo contaba que era parte de ella y que sí se podía salir. Ahora creo que el sistema tiene que cambiar muchas cosas para poder. Las mujeres hoy día no denuncian. Y no denuncian porque existe la doble o triple violencia cuando nosotros tenemos que llegar, por ejemplo, a un servicio de urgencia y contarle al guardia a las 2 de la mañana por qué vengo, luego contarle a la recepción cuando tengo que pasar mi carnet y decir, ¿y usted por qué viene? Y tú tienes que contar que a ti te pegaron, y empiezan los cuestionamientos incluso todavía en esta sociedad machista, porque ¿y usted qué hizo, señora? Mónica Gómez, bueno, quería preguntarte que uno de los mayores problemas que está enfrentando esta región es la sequía definitivamente. ¿Cómo administrar el agua en esta zona del país? ¿De qué manera, en caso que usted llegue al Senado, va de alguna forma a proponer algunas iniciativas que permitan enfrentar esta grave sequía que golpea la región de O'Higgins? Las medidas que yo creo, no personalmente, que creemos como colectivo, porque yo soy parte de un colectivo, de un proyecto, primero que nada es dejar de depredar el medio ambiente. Eso pasa por, primero, promocionar la educación, ¿ya? Promocionar, reciclar, autosustentar, generar políticas que contemplen el cuidado del agua para el riego y no para el lucro, ¿ya? Políticas agrarias que busquen apoyar a pequeños y medianos productores, gestión y recarga de acuíferos, ¿ya? Y lo más importante, la fiscalización y el uso de tecnología para detectar extracciones ilegales.
sea, yo creo que el tema de la fiscalización, porque pueden haber muchas leyes, pero no hay fiscalización. Javier Macaya, probablemente este es un tema nacional, pero no queda exenta la región de O'Higgins. La situación de los migrantes, ¿cómo debería abordarse en esta zona del país? ¿De qué manera podríamos dar solución a una creciente migración y también muchas personas que, con honestidad, por cierto, vienen a buscar una nueva vida y trabajos aquí en la región de O'Higgins? Yo creo que se tiene que compatibilizar. Primero, la importancia que tiene la migración como fenómeno para la agricultura, para el sector servicios, para todo lo que ha significado en nuestro país como un tema importante, pero llega un punto, y eso tiene que ver con la regularidad de la migración, donde tenemos que ser capaces de decir que no a personas que al final ni siquiera se trata de un problema para nosotros, también es un problema de derechos humanos para las propias personas que llegan a Chile buscando un sueño chileno que nunca se cumple. Mario Leyton, usted ha planteado que uno de los principales problemas del Estado es cómo se administran los recursos. Incluso aclara que no es falta de recursos. ¿De qué manera usted propone administrar los recursos en caso o de alguna manera proponer alguna iniciativa si es que usted llega al Parlamento? En donde hay que modificar la estructura, y me refiero a la estructura administrativa, a la estructura de control, a la estructura de planificación y de cómo se llama, de cómo se tienen que lograr confluir ¿cómo se llama? Los recursos de que dispone porque yo he visto que en las indagaciones que yo he hecho, las investigaciones que yo he hecho, esas platas de repente son mal utilizadas o no son canalizadas en la debida forma. Entonces nos encontramos con instituciones internas como los sindicatos, por ejemplo, que hay abuso de poder. En el último tiempo ha habido demasiada ausentismo laboral. Me he encontrado con funcionarios que no tienen la autoridad necesaria para poder solucionar eso. Marcia Barrera, hay una discusión que tiene que ver con la entrega fundamentalmente de los beneficios sociales. Usted también ha planteado que están llegando beneficios sociales para personas que no lo necesitan. ¿De qué manera se puede ordenar esa situación? Hoy día, si tú preguntas, hay mucha mano de obra que no está. Y no está, y hoy día se está contratando mucho extranjeros, los packing y en los frutales, porque los chilenos y mucha de la gente que reciben ayuda o recibimos ayuda no quieren trabajar porque les conviene más estar en este sistema donde reciben casi un sueldo mínimo y se quedan en sus casas. Eso hay que ordenarlo. Yo siento que el IFE sí es necesario, pero no sé si para todos. Creo que la clase media está muy descuidada. Hoy día los extractos de la clase media hacia abajo viven del IFE, tú ves las condiciones de vida, ves la cantidad de compras que se hacen hoy día, pero la clase media hoy día, la clase media está muy descuidada. Y el tema de las ayudas, claro que es, porque siempre yo siento que cuando un alcalde entra en ejercicio, o un concejal en ejercicio, comienza inmediatamente su campaña para ser el próximo alcalde o para ser el próximo nuevamente concejal. Entonces, claro que se enfocan las ayudas en esos privilegios que tienen algunos de poder ayudar a algunas personas. Hay un tema que es bien preocupante y es el resultado también de un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad de O'Higgins, es la precariedad del empleo femenino. Muchas mujeres quedaron sin trabajo o debieron dejar sus trabajos después de la pandemia o durante la pandemia para cuidar a sus hijos. ¿Cómo ayudar a muchas de esas mujeres que tienen la necesidad de trabajar, pero que definitivamente tienen que estar en sus casas? ¿Cuáles serían las medidas? La construcción de un Chile digno pasa necesariamente por poner al centro la dignidad y la felicidad de nosotras las mujeres, ¿ya? Que el machismo mata es una evidencia y lamentablemente está demostrado con las altas cifras que tenemos en la región, ¿ya? O sea, encabezando a nivel nacional. ¿Qué proponemos? Que hay que fortalecer el Ministerio de la Mujer, independientemente del gobierno, ¿ya? También proponer una igualdad en la diversidad del ser humano es muy importante.
Y también dentro de nuestro programa de Apruebo Dignidad habla de recuperar 500.000 empleos femeninos a través del plan de una reactivación económica, subsidios al empleo y fortalecer programas de capacitación para nuestras mujeres, capacitar a nuestras mujeres. Javier Macaya, ¿cómo resolvemos el tema del agua en la región de O'Higgins? ¿Tiene que pasar a manos del Estado o cuál es la administración al menos que usted propone respecto a lo que ocurre en la región y que le hemos conversado con muchos candidatos, ¿no? La sequía que está afectando la región de O'Higgins. El agua tiene un estatuto jurídico de ser bienes nacionales de uso público que se entregan en concesión para consumo, en el caso de lo que son las sanitarias, y también para labores industriales y agrícolas, como que son derechos no consumibles. En esta visión creo que la gran falencia tiene que ver con inversión, con la capacidad que tenemos de hacer, cómo logramos que no se pierda el 80% de nuestra agua en el mar. Hoy día el 80% de nuestras aguas se pierde en el mar y eso tiene que ver con el déficit de infraestructura de riego. Estoy hablando particularmente hay proyectos hoy día que llevan demasiados años postergados en la cuenca del Río Claro, el embalse Bollenar, lo que ocurre con las siguientes etapas del Convento Viejo para llegar al secano costero. O sea, tenemos déficit de inversión demasiado importantes que tenemos que suplir, incluso antes de pensar en un estatuto jurídico diferente, porque probablemente el estatuto jurídico sería una cuestión si tú no estuvieras perdiendo el 80% de la agua en el mar. Mario Leyton, una pregunta que también hemos hecho a otros candidatos. ¿Los tributos de las grandes empresas deben quedar aquí en la región de O'Higgins para que sean administrados en esta zona del país en nuevas inversiones, por ejemplo? A mí me produce ruido que el año pasado, a esta fecha, teníamos alrededor de un 13,5% de desocupación. Este año bajamos incluso y ya tenemos un 10,5%. Nuestra región es una de las que más aporta en cuanto a productividad y exportaciones. Me produce ruido eso de que tengamos un desempleo tan alto versus los recursos que nosotros generamos. Entonces eso habla inmediatamente de que toda esa cantidad de recursos se está yendo al ente central y nos están devolviendo muy poco para los efectos de ocupar equipo. La distribución o la redistribución debe ser de otra manera. Y si no bien el 100% de los recursos deben quedarse en la región, pero no las cantidades que nos están entregando ahora, es prácticamente 5 o 10%, más no. Marcia Barrera, ¿cómo se solucionan los problemas de los hospitales de baja complejidad? ¿Cómo enfrentar la creciente demanda por especialistas, la creciente demanda por atenciones, sobre todo en las zonas más alejadas de la capital regional? Yo creo que los hospitales de baja complejidad deben cambiar, debemos enviar especialistas. Pero hay un tema, Rodrigo, que es súper importante. No sé si me permites un segundo. Yo creo que hoy día se ha descuidado la salud mental de los funcionarios de la salud. Nos hemos preocupado tanto de nosotros los usuarios que no nos hemos preocupado de los funcionarios de la salud. Hoy día hay un ausentismo laboral producto de licencias médicas, producto del cansancio, la pandemia. Todos tienen familia, algunos contagiados que no han querido volver producto de que estuvieron contagiados y muy graves. Hemos descuidado al personal de salud hoy día en los hospitales. Y eso significa que hoy día tenemos mucho menos personal, por lo tanto todo esto se atrasa y se atrasa la atención de urgencia y se atrasa la atención del especialista y se atrasa la atención de esto. Creo que por ahí podríamos comenzar y luego seguir y avanzar. Mónica Gómez Lira, este es un tema que también es problemático, sobre todo en las zonas rurales y a propósito de la pandemia. Muchos niños tenían que subir a cerros para estudiar y poder tener conectividad a internet. ¿Cómo solucionamos los problemas de conectividad? ¿Quién se tiene que hacer cargo de entregar la internet en zonas costeras, en zonas, sobre todo, de Cardenal Caro y también de Colchagua? Entonces, yo creo que lo importante es una propuesta de inversión pública, en alianza con los privados, para invertir en Internet satelital. Eso es muy importante primero. Y también está dentro de nuestro programa como una frase emblemática y como una propuesta emblemática: me conecto para aprender, ampliar el acceso y masificar el conocimiento, que en definitiva es lo que nosotros tenemos
que hacer es masificar el conocimiento. Hay una frase muy bonita de José Martí, un independentista cubano, que dice: ser cultos para ser libres. Javier Macaya, es un tema que también se ha puesto sobre la mesa, la falta de mano de obra en el campo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Falta gente o definitivamente los sueldos son tan bajos que la gente ya no quiere trabajar en los trabajos campesinos, fundamentalmente de la región? Yo creo que es una mezcla de factores. Yo creo que la flexibilización de la mano de obra extranjera, lo que significa la tecnología y la inversión, pero por supuesto que se vaya igualando la cancha en tener mejores remuneraciones. Yo creo que ese es el principal factor. Acá el fruto del esfuerzo de los trabajadores de la región de O'Higgins y de todo el país tiene que tener una representatividad también en la remuneración que ellos reciben. O sea, cuando tú tienes dueños de empresas, empleadores, son fenómenos que se están dando a nivel mundial. O sea y yo creo que a nivel mundial hoy día las empresas más exitosas son empresas que son capaces de entender de que parte de las utilidades de sus negocios son repartidas al final a sus trabajadores, y son repartidas equitativamente, y son repartidas en mejores remuneraciones. Yo creo que nuestro país ha avanzado en ese sentido, ya no existe, y es la razón por la que no cualquier persona está dispuesto a recibir un sueldo bajo o trabajar por el mínimo, y es por eso que hay carencia probablemente en algunos casos de trabajadores y mano de obra, y tenemos que tener una mirada de cómo... Un tema, Mario Leighton, que también quiero saber su opinión: ¿cómo se administran las aguas de la región de O'Higgins pensando en cómo la sequía golpea esta zona del país? El agua tiene que ser de uso público, o sea, me refiero a que no tiene que estar en manos de privados, y tiene que ser controlado inexorablemente por el Estado, no en el sentido de que el Estado tenga que ser juez, arte y parte en el tema, sino que el control del agua tiene que hacerlo el Estado, porque alguien tiene que hacerlo en beneficio o sea, en desmedro de los abusos que se han producido con respecto al uso y coheteo de las aguas, que es lo que sucede en estos minutos. De ahí se deriva otras instancias, como por ejemplo el poder impulsar leyes que digan relación con la eh, creación de plantas desaladoras de agua, y junto con ello va otra cosa que va en el entorno, que son, por ejemplo, el poder canalizar las aguas lluvia de una manera eh, efectiva para poder acumularlas y que no se desperdicie. Marcia Barrera, bueno, ¿cómo ayudamos a los comerciantes que han sido golpeados por el estallido social, también por la pandemia y en algunos casos por grandes supermercados, tiendas, moles que se están instalando fundamentalmente en zonas alejadas de Rancagua? ¿De qué manera ayudamos a esas personas? Yo no tengo nada contra los malls chinos, creo que son fantásticos, pero también, como reclamo mucho contra ellos, trato de no entrar. Creo que hay que cuidar el comercio local. Yo te voy a hablar granero específicamente. Nosotros estuvimos muchos años, 2 años parados con el tema del paso a nivel, donde el comercio se tuvo que bloquear. Luego vino el estallido social y luego la pandemia. Yo creo que subvenciones de arriendo, poder subvencionar, porque hay dueños de locales que tuvieron que despedir su gente. Yo creo que a ellos no llegó nada, pero nada de ayuda. No permitir o tener un stock de locales de estos malls chinos que traen todo y a unos precios que, si bien la herramienta te va a durar un mes, en vez de comprarla en el local que te va a durar un año, a veces nosotros optamos por el mes, que es más rápido, porque también el local es más grande, porque necesitamos vitrinear, por todo lo que signifique. Yo creo que hay que poner una limitancia en eso. No puede ser que en un pueblo tan chico como Graneros, con 35.000 habitantes, tengamos 3 locales chinos grandes. Yo creo que con uno es suficiente. Nosotros debemos proteger a los comerciantes locales. Mónica Gómez, ¿cómo podemos ayudar a la falta de especialistas? ¿Qué usted propone de alguna manera para resolver ese problema creciente, ¿no? La falta de especialistas, por lo menos cardiólogos, por ejemplo, que faltan sobre todo en las zonas más alejadas de Rancagua. De la brecha de especialistas en la región de O'Higgins, para que nosotros manejemos un poco de información, se cuenta con un geriatra por cada 131.000 personas mayores. Imagínate.
Y eso es un estudio que se hizo en el en el Observatorio del Envejecimiento del 2021, ¿ya? Aquí lo importante en el tema de los especialistas es fortalecer la alianza entre lo público. Entonces, universidad y sistema de salud. ¿Qué pasa con los estudiantes de medicina? Como no hay una planificación desde que el estudiante empieza su carrera de medicina, ¿qué hace? Termina su carrera de medicina, después, según sus medios, puede optar a una especialidad o irse al campo, a zonas rurales. ¿Qué pasa? Que obviamente los médicos que prefieren quedarse en la zona centro, pagar su especialidad. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una política que es desde que el estudiante empieza la carrera, para que haya un seguimiento. Y eso obviamente se hace a través de una alianza entre la universidad y el sistema de salud. Bueno, de esta manera hemos conocido a 4 postulantes al Senado, candidatos al Senado de la región de O'Higgins, que han entregado su parecer en diferentes temáticas, y esta idea, ¿no?, de entregar esta conversación a ustedes tiene que ver con que vote informado el próximo 21 de noviembre.